Perfecto, pues empezamos ya. Bienvenidos otra vez a los Meteolocos, este canal, donde tres personas aficionadas a la meteorología lo que hacen es hablar pues de diferentes fenómenos meteorológicos y también pues de lo que pasa día a día en el planeta Tierra. Nos presentamos de nuevo, me llamo Sergi, aquí soy más o menos el realizador de este canal, de este directo y pues procedemos también a que mis compañeros pues se presenten, por favor. Hola, yo soy Carlos Rusiñol y soy el aficionado, enfermo de la meteorología desde pequeño y vengo de parte un poco de lugares de nieve, con los dos meteorólogos que proporcionan la información a lugares de nieve de los diferentes pronósticos que hacemos. Bueno, pues yo soy Josep Tomás, también meteorólogo, igual que Sergi, y también con esta afición desde toda la vida. Y pues nada, vamos aquí a hablar y a discutir sobre temas importantes referentes a la meteorología, climatología y en definitiva un poco, ¿por qué no?, al medio ambiente y todo lo que acontece alrededor de él. Y para empezar, ¿qué os parece si hablamos un poco de lo que ha pasado esta semana? Porque es para meternos las manos en la cabeza. Nos quejábamos de que no había lluvia, toma lluvia. No sé cuántos litros, Sergi, pero en España han caído en algunos lugares más de 100 y 200 litros por metro cuadrado. Pues sí, ha caído una barbaridad, sobre todo en la zona sur, en la mitad sur de la península ibérica. También han caído precipitaciones muy abundantes por la zona de Galicia, la zona de Cantabria, que son zonas ya de por sí muy lluviosas, ya las conocemos. Y la verdad es que ha sido como un milagro para toda esta gente que estaba buscando las lluvias, sobre todo por estos pantanos que han sido afectados por esta sequía que ha durado durante varios meses en la península ibérica y que han hecho que algunos pantanos, como por ejemplo el pantano de Susqueda, pues llegara casi al 20% de su capacidad, que son unos datos que hacía mucho que no presenciábamos y que realmente también otro ejemplo que teníamos era el pantà de Sau, que se veía todo el pueblo que estaba inundado debajo del agua y que ahora había salido a la luz. Imágenes pues muy espectaculares, pero que también plasman la realidad o la triste realidad de lo que es la sequía, y es que los embalses están muy bajos, pero poco a poco con estas lluvias seguramente veremos cómo se recupera todo esto. No sé qué opinas tú, Carlas. Carles, cotas de nieve altísimas, ¿no? Sierra Nevada. ¿Qué ha pasado en Sierra Nevada, por Dios? Bueno, la última hora, más allá de nuestras condolencias por las tres personas que han fallecido, dos mujeres y ahora un hombre que han sido encontrados en Sierra Nevada por mal tiempo, han fallecido, una pena, siempre es una pena, en la montaña hay que tener mucho cuidado, siempre mirando las previsiones, sobre todo. La última hora es que después de lluvias torrenciales en Sierra Nevada ha tenido una semana de locos. Ha tenido nevada, ha tenido borrasca, ha tenido aquel hielo que congela los remontes y que los remonteros tienen que estar más de un día para limpiarlo, y luego posteriormente más de 40 litros de agua otra vez, y luego hoy ha empezado a nevar, ha vuelto a nevar. Diríamos que está siendo, me ha pillado de los responsables de la estación, pues lo deben estar pasando mal entre las previsiones y lo que tienen que hacer cada día para intentar arrancar la temporada. Y por otro lado, también dar la noticia de que no en todos lados ha llovido, sino que en Boitaúy, gracias a su altura, han acumulado ya 1 metro de nieve en las partes más altas y se ha convertido en la estación con más nieve de España en este momento. A veces es una estación que, según cómo le vienen los vientos y el tipo de precipitación, o sea, el tipo de rascas o de mal tiempo que llega por el oeste, suele afectarle más positivamente que cuando es norte, que entonces no ve ni un copo de nieve, lo que ve es viento. Pues buena noticia en este aspecto, ¿no? Que
La lluvia se ha transformado en nieve y también desconocía esta luctuosa noticia de Sierra Nevada, la montaña, aunque nos parezca que la tenemos controlada porque se puede subir hasta arriba de todo, son más de 3.000 metros y por lo tanto es una situación que antaño puede ser peligrosa, sobre todo la niebla, la lluvia, el hielo, has comentado, en definitiva una situación peligrosa que afortunadamente parece que ahora va a mejorar estos próximos días. Sergi. Yo, bueno, quería aprovechar para enseñar unas imágenes. Ahora mismo las vemos en pantalla, a ver si mis compañeros también lo pueden ver en el directo, donde pues se ve la gran extensión de nieve que realmente ha habido durante este mes de noviembre. Imágenes del satélite donde se ve, como digo, esta extensión, esta gran masa de color blanco, donde pues se ve claramente que toda Rusia está nevada, también la zona de Noruega, Finlandia, el norte de Europa y bueno, también Groenlandia. Y es que este mes de noviembre, no sé si habéis escuchado Sí. las noticias, donde se ha dicho que este mes de noviembre ha sido el mes desde hace décadas donde la extensión de nieve ha sido más abundante, ha habido más extensión de nieve en el hemisferio norte, una noticia que pues resalta y que también contrasta mucho con todo esto que se ha ido diciendo del cambio climático, que cada vez hay más calor y mucha gente puede pensar que cuanto más calor también quiere decir menos nieve. No sé qué vosotros qué pensáis de esta imagen que estamos viendo en pantalla. Bueno, es una imagen típica, ¿no? Típica del final del otoño, principio del invierno. Fijaros también en la zona esta del Mar Negro, hay una ausencia bastante clara de nieve, la zona justamente de Ucrania. Sí. Y luego destacar las Islas Británicas, que si lo mirásemos hoy, Irlanda y gran parte de Gran Bretaña estaría también bajo el blanco elemento, porque hay una ola de frío en toda esa zona. Y a destacar sobre todo la zona de los Alpes, Pirineos, Apeninos y toda la zona sur de Europa. Ahí sí que hace un poco de falta la nieve, que otras veces destaca mucho más, incluso en la zona del Cáucaso. Es evidente que hay mucha nieve en todo lo que es Urales y la zona europea de Rusia, pero yo veo que quizás un poco hacia el sur haría falta un poco más respecto a lo que son otros años. Verdaderamente también es cierto que la situación ha mejorado mucho durante a finales del mes de noviembre y sobre todo en este principio de mes de diciembre. Sí, yo destacaría también la noticia esta que comenta Sergi, que ha puesto el mapa va acompañada de otros mapas, como es el de extensión, con un histórico de bastantes años. Aquí lo tenemos. Lo he puesto ahora mismo para que pueda ver nuestros oyentes y espectadores. Sigue, Carlas, por favor. Sí, y lo más curioso o lo más destacable es el aumento de nieve, la tendencia al aumento de nieve en el mes de noviembre, un aplanamiento en diciembre respecto al histórico y esto es, el gráfico que ha puesto ahora Sergi, sería la tendencia desde el 1967 de que aumento de nieve, de extensión en el hemisferio norte continuamente. O sea, hay una leve tendencia al aumento de nieve, lo que contrasta con una primavera que posteriormente llega muy brusca, con una subida rápida de temperaturas y donde se produce una tendencia contraria a una disminución importante de la nieve en el hemisferio norte durante la primavera y también el verano. Hay como un movimiento de avanzamiento de lo que es la nieve en los primeros meses y luego se retrae. También es cierto que el mensaje sería que sigue nevando
y que la única cosa son las temperaturas que en algunos casos suben, sobre todo en primavera y verano, respecto a lo que teníamos antiguamente. Pero esta foto es interesante, también se puede ver la variabilidad en cada año. Mira, ahora tenemos la imagen de primavera, ¿no, Sergi? Correcto, la imagen de primavera, donde sí que se ve que hay una clara tendencia cada vez a ver una menos superficie de nieve a lo largo de los años, que realmente es algo curioso, porque si el mes de noviembre teníamos más nieve, que es a finales de otoño, luego en el invierno más o menos ha quedado estandarizado el volumen de nieve que hay en el hemisferio norte, pero luego en la primavera sí que se ve una clara tendencia a la baja, de que cada vez hay menos nieve, y eso seguramente se traduce también porque cada vez los episodios de calor llegan antes llegaban más tirando hacia mayo, principios de junio, pero ahora incluso tenemos algunos días de abril que ya empieza a sobrarnos la chaqueta, y eso hace también que en el hemisferio norte pues la nieve poco a poco se vaya deshaciendo más rápidamente y llega al deshielo más rápidamente también en este caso. Pues sí, cierto es, o sea, parecería que empieza antes, pero también acaba antes. Es un poco esos extremos, ¿no? Noviembre, mucha más nieve, en cambio, antes se alargaba quizás hasta mayo, junio, y ahora ya, como tú decías, Sergi, en abril la nieve ya empieza a escasear en esas praderas, en esas estepas en general que están situadas en toda la zona de Euroasia, sobre todo, ¿no? También podemos hablar de la zona del Canadá, la bahía de Hudson, todo el hielo marino del hemisferio norte, que tiene una tendencia a irse recuperando, parece, estos últimos años, dependiendo un poco también de los vientos, de las temperaturas, de las borrascas, de los anticiclones que haya en toda esa zona, y que también hemos de decir, las predicciones han fallado de años atrás, de principios de los 2000, que se decía que justo ahora, en los años 20, pues ya no habría hielo en el Polo Norte, habría muy poco, y sigue habiendo prácticamente el mismo, quizás un poco menos, eso sí, pero los cálculos estaban mal hechos, los cálculos pues no eran tan exactos, y ahora estamos viendo pues un claro ejemplo en lo que está pasando actualmente. Sí. Yo recordaría, hablando de lo que tú has explicado, nombraría al señor Al Gore, que fue el hombre del apocalipsis, que vino explicando que en 2013, creo que era 2013, ya no habría hielo en verano en el Ártico. Ese señor ganó mucho dinero con sus libros, con sus conferencias, y puso a todo el mundo en alerta. Me parece poco profesional, me parece que el cambio climático es evidente, pero que no hay que alarmar, porque al final exagerar de esta manera lo que provoca es un efecto contrario, y entonces eso es malo para todos. Y ese señor se pasó 3 pueblos. Nunca he visto que entonara su mea culpa, por suerte se equivocó. Por suerte se equivocó. Cobraba 900.000 ¿Dólares? Casi $1 millón de dólares por conferencia. Imagínate, ¿eh? Un tío que era político y que cogió muchos expertos, eso sí, estaba muy bien documentado, pero hubo detrás pues toda una parafernalia hollywoodiense para montar la película y para concienciar. El motivo era bueno, ¿no? Pero luego se vio que lo único que quería era hacer pasta, como quiere hacer todo el mundo, pero en este caso yo creo que se pasó de frenada, como decía ahora Carles, y le salió un poco el tiro por la culata al final, porque nada de lo que se predijo se ha cumplido. Yo recuerdo incluso en la facultad que vimos esta película, los profesores nos decían muy convencidos que mirar hacia dónde vamos, y claro, ahora me gustaría hablar con ellos y decirle, bueno, de lo que me decías que... Una verdad incómoda. La película. Sí, una verdad incómoda, es verdad. Igualmente, si no recuerdo mal, el año en que fue grabado y durante toda esa época, si no recuerdo mal, el agujero de ozono estaba más vivo que nunca, ¿no? En ese momento el agujero de ozono pues era también top ventas, diríamos, a la hora de hablar
pues sobre todo en los medios de comunicación, y sí que es verdad que ese agujero ayudaba, ¿no?, al deshielo de los polos, aunque por suerte, y yo creo que nunca ha habido otro precedente igual, todos los gobiernos del mundo, la gran mayoría de ellos, se pusieron manos a la obra rápidamente para eliminar todas esas sustancias que producían el agujero de ozono, y este agujero, o la capa de ozono, ha recuperado bastante, poco a poco, pero está recuperando los niveles que tenía normales, después de una rápida actuación de todo el planeta, que ojalá también fuera posible con el cambio climático, pero sabemos que no es tan fácil, porque no es arreglar una capa de la atmósfera, sino diríamos ya más algo mucho más Claro. planetario o global, en este caso. Aquí solo era eliminar los CFCs, ¿no? Correcto. De los spray. Y lavadoras, neveras, creo que también había. Este gas, ¿no? Era eliminarlo. Y solo con eso, estuvieses industrializado o no, se decretó una ley, se puso en práctica, se obligó a todos los gobiernos del mundo y salió bien. Pero claro, dejar de contaminar, dejar que países que están en vías de desarrollo y que están creciendo muchísimo, decirles a sus habitantes: no cojas el coche, no hagas lo que yo hacía 30 años. Correcto. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, pero sí que es verdad que a lo mejor esos estudios que se hizo en ese momento, que se hizo este documental o esta película, también tenían mucho en consideración de que el agujero de ozono estaba muy presente, y seguramente el deshielo del polo iba a ser mucho más rápido con ese agujero, pero claro, como al final se ha tapado, pues podríamos decir que hemos ganado un tiempo extra en esta carrera contra el cambio climático. Igualmente estoy poniendo ahora mismo una imagen que ahora podréis ver a continuación, que es la cantidad de dióxido de carbono que ha ido evolucionando en los últimos 60 años. Tenemos aquí la gráfica, que está hecha, como siempre decimos, en Mauna Loa, que es el observatorio del dióxido de carbono planetario, un sitio que en principio se eligió ese lugar porque era uno de los sitios más alejados de la civilización humana, por lo que era uno de los sitios más naturales, pero bueno, ahora recientemente nos hemos dado cuenta que también poner este observatorio cerca de un volcán a lo mejor tampoco era la mejor idea. Aparte que también hubiera ido bien, esto bajo mi opinión, que hubiera un segundo observatorio a la otra punta del planeta por si pasaba algo así, ¿no? Que era la erupción del volcán, el cual ahora ha hecho que estos últimos días pues los datos no sean los más fiables, pero podemos ver aquí el incremento de la cantidad de dióxido de carbono, que ha sido casi de 100 partes por millón en solo 60 años. El dióxido de carbono ha subido mucho en 100 años, y esto es uno de los indicadores que hablamos siempre del cambio climático. No solo es la temperatura, no solo es la lluvia, sino también el compuesto químico del aire que respiramos. Bueno, para dar un dato positivo de lo preocupante que es el aumento del CO2, ha significado también el reverdecimiento del planeta. Según estudios de la NASA, el planeta es un 10% más fértil, más verde que hace bastantes años. O sea, diríamos que al final el CO2, la parte positiva de este problema que es el calentamiento, es la fertilización del planeta por el aumento del CO2, como si fuera un invernadero. Pero bueno, yo solo quisiera comentar que creo que ha sido muy benévolo con Al Gore. Yo creo que Al Gore siempre se ha movido por pasta. Pero bueno, es volviendo un segundo atrás, pero bueno, igual es que es muy mal pensado. Pero bueno, sí, lo que estaría muy bien, una gráfica histórica del CO2, buscar, yo creo que las hay, reconstrucciones históricas del CO2 versus temperaturas globales del planeta. Todo eso estaría muy bien tenerlo para ver un poquito más en perspectiva que aquí hay 60 años de evolución del CO2. Sí. Claro, si nos vamos a por ejemplo, épocas muy pretéritas, ¿no? Nos vamos a Jurásico, Cretácico, la época típica de los dinosaurios. CO2 era había mucho más en este aspecto, las temperaturas eran mucho más cálidas, la composición de la Tierra era diferente, los continentes pues
tenían otra disposición y era un mundo mucho más cálido de lo que tenemos hoy en día, mucho más verde, como tú estás diciendo, y vaya, no había ningún problema en mantener diferentes especies vivas en el planeta. ¿Qué significa? Que yo creo que no vamos a ir a un planeta como Venus debido al CO2, pero sí que el cambio, si es muy rápido, y este es el problema básicamente, el cambio es muy rápido debido al aumento del CO2, debido al aumento de las temperaturas, la desaparición de la mayoría de los hielos. Eso nos puede provocar, sobre todo las millones de personas que viven en las zonas costeras, pues un cambio muy drástico, que puede hacer tambalear un poco el devenir de la humanidad en este aspecto, porque habría muchas ciudades que tenderían a desaparecer prácticamente y se habría de desplazar mucha gente, y eso, pues imagínate, si ahora con un huracán en una zona ya afecta prácticamente todo un país, Estados Unidos, o con una pandemia en que la mortalidad no es muy grande, ya nos deja casi caos, un aumento de temperaturas con una subida de nivel del mar muy rápida, eso tendría un efecto devastador sobre la economía y también sobre la mortalidad de las personas, aunque en el tanto por ciento global sería pequeño, pero aunque fuera pequeño, en la manera de movernos que tenemos hoy en día, pues nos afectaría muchísimo. Mirad, ahora mismo os he adjuntado, ya que comentabais que queríais un mapa más histórico del CO2 años más atrás. Este es el gráfico que tenemos de la NASA, lo hizo la NASA, donde se ve pues hasta 800.000 años atrás cómo ha ido evolucionando pues la cantidad de CO2 a lo largo del planeta. Bueno, yo creo que también aquí hay un poco de, digamos, un poco de salseo, pero bueno, ya podéis ver el final del el salseo gráfico. Si te refieres al gráfico, ¿no? Sí, correcto. A ver, es un gráfico que es oficialmente hecho por la NASA. Hasta ahí cada uno que se tome la credibilidad como quiera, porque al final no somos expertos en el tema del proxy data, al menos yo. Pero... Perdona, que te interrumpa, pero es que sí. 800.000 años no son muchos años. Quizás en la historia de la humanidad sí, porque toda la historia de la humanidad prácticamente, pero en cuanto a que es el factor geológico de la Tierra, es nada, 800.000 años. Deberíamos irnos al Cretácico, incluso un poco más atrás, para ver verdaderamente cuando había vida, cuando la vida era, pues estaba en su máximo exponente, cuál era el nivel de CO2. Claro, casi 400 partes por millón respecto ahora hace 800.000 años, pues es mucho, eso sí que es cierto, pero deberíamos ver un poco más atrás, hace 10 millones de años, 15 millones de años, 50 millones de años, antes que se formaran, por ejemplo, los Pirineos, cuál era el nivel de CO2, y entonces ahí sí que podríamos ver un poco que, como decía aquel, no estamos tan mal, aunque hemos de tener conciencia de no contaminar, Sí, pero es curioso, dejarme puntualizar una cosa, porque si realmente nos remontamos a desde que existe la humanidad, pues sí que puede ser de que sea el momento que hemos tenido la cantidad de CO2 más alto desde que existe la humanidad. Y algo que me llama bastante la atención, aparte de ver que hay estas ondas, que evidentemente, como siempre nosotros decimos, ¿no?, que hay épocas con más CO2, igual que hay épocas de más calor, hay glaciaciones, hay periglaciaciones, al final todo esto son etapas, pero sí que es verdad que desde que la humanidad ha aparecido, y sobre todo desde, seguramente podríamos remontarnos a la revolución industrial, que es cuando se empezó a producir en masa, y al final también podemos recordar esas imágenes de Londres, que era todo de color gris porque se utilizaba mucho el carbón, hasta la actualidad. Me llama la atención cómo ha subido el nivel de CO2, que, bueno, digamos de que aquí el incremento de CO2 no solo es natural, también tiene su parte de antrópico. Ahora lo que falta ver es qué cantidad es el incremento antrópico de CO2 y qué cantidad es el incremento natural. No sé qué opináis vosotros. Sí, yo también os pediría que explicarais
qué representa el CO2 dentro del conjunto de gases de la atmósfera, eso por un lado, Sí. y luego también que explicarais a los oyentes, y a mí también, qué otros gases hay con efecto invernadero. Yo sé de uno que, bueno, sé que el vapor de agua es importante en ese aspecto, y ver en todo este conjunto de gases que están en la atmósfera, pues las proporciones de cada uno. Bueno, tenemos que ver, Sergi, mientras tanto voy hablando, a ver si Sí. podemos ver la composición de la atmósfera de los gases pues, menores. Sí. La proporción de CO2 es muy pequeñita, no sé si era del 1% o incluso menos. Menos, en este caso, como decimos, Pero- partes por millón, era del 0,3%. Imagínate. Ahora ya no, ahora es 0,4%. Es muy poco, es muy poco. Es poco. El metano también quizás es el gas de peor efecto invernadero. El gas de las vacas. Ahí está. El metano, el vapor de agua, los gases fluorados, el óxido de nitroso, que yo cuando escucho óxido de nitroso me recuerda a las películas de Fast and Furious, que se utilizaba para el Sí, turbo de los verdad. coches. Y luego también el ozono también es un efecto invernadero, un gas de efecto invernadero. En este caso, son todos estos gases que conforman esta familia. El equilibrio es muy, muy débil, ¿no? Este equilibrio, poco que se rompa, pues puede pasar alguna desgracia. Pero sí que verdaderamente, lo que ha dicho Sergi, de 0,3 a 0,4 ya es un aumento importante. Lo debemos comparar con otros momentos de la Tierra en que el aire era respirable, evidentemente, porque si tiramos muy atrás el aire no era respirable en la Tierra, pero desde que existe vida, sea la vida tipo con anfibios o con reptiles, por ejemplo, la situación pues ya era muy diferente a la que es ahora, pero era un aire que se podía respirar y nosotros también podíamos respirar. Y en cuanto al metano, pues también hemos de decir que hay, aparte del gas de las vacas y también de los humanos, ¿no? Sí. Y de todos los animales, también hay metano que está, digamos, en el suelo, y que ahora con el deshielo, sobre todo en zonas del Canadá, Permafrost. El Exacto, permafrost, se está correcto. Sí, y sí. eso está emanando hacia la atmósfera. Yo recuerdo sobre los años 90, fui a una conferencia en Barcelona y hubo una discusión, había un científico ruso con un profesor mío de meteorología, y que discutían justamente sobre ese punto incipiente del cambio climático, ¿no? Y a los rusos ya les iba bien. Incluso hizo hombre con una pequeña sonrisa, y hubo una discusión un poco acalorada, no llegó a más, no estuvo acalorada, y decían que, bueno, si la zona sur de Siberia poco a poco iba cambiando, el permafrost se iba desapareciendo, tendrían mucha más tierra cultivable. Y igual que puede pasar en Canadá, aunque o las zonas un poco más frías, ¿no? Si dejan de ser frías, pues pueden ser cultivables, o la extensión para los recursos naturales que puedan estar ahí, ser extraíbles de manera mucho más fácil. Sí, dicen que el país más beneficiado de que continúe el cambio climático y las previsiones de calentamiento y tal sería Rusia. Porque aparte de todo lo que has dicho, lo que se dejaría de tener que utilizar el canal de Suez para el transporte de mercancías, y podría pasar todo el transporte de grandes contenedores de estos barcos gigantes por el Ártico, y Sí. se ahorrarían un montonazo de kilómetros brutal. Sí, pero hay un peligro con el tema del permafrost, sobre todo para la gente, para la gente que está viviendo encima del permafrost, y es de que el deshielo puede provocar de que sus casas se derrumben. Ahora mismo, por ejemplo, acabo de poner una imagen para que lo podáis ver todos vosotros de qué consiste el permafrost, que seguramente hay mucha gente que no conocía este concepto, y al final el permafrost es una capa de hielo que está bajo el suelo, que está constantemente helada, pero que pues con este incremento de las temperaturas
está generando que se vaya deshielando y se genere un hueco, un agujero debajo, en el que al final, cuando este permafrost desaparezca o tenga un grosor mucho menor, se va a desplomar. Y esto es un peligro para toda la gente que vive encima de este terreno. Hay muchas casas, sobre todo en la parte de Siberia, que están construidas sobre el permafrost sencillamente porque no lo sabían. Y han habido ya algunos casos donde se ha visto que hay casas que han sido completamente engullidas por el suelo a causa de este deshielo. ¿Qué opináis de esta imagen tan visual? Bueno, a ver, te voy a decir una cosa, ¿eh? Si hemos de coger a 10 millones de personas, cambiarlas de ciudad, se cambia. O sea, la política es esta, ¿eh? O sea, no importa. Ni las casas ni las personas. Y debajo, aquí tenemos yacimientos de petróleo, oro, uranio, etcétera, etcétera, y se tiene que cambiar la ubicación en Siberia. Siberia es grande, ¿eh? O sea, eso no es un problema. Evidentemente, para la persona que tiene la casa ahí sí que es un problema, pero a nivel estatal les importa poco. Y evidentemente esto se basa en un tipo de terreno, que son arcillas, básicamente, terrenos que si no estuvieran helados serían pantanosos, y al deshelarse pues es un fango, y evidentemente lo que pasa es que se hunden. Sí. Yo también se dice que el otro peligro del deshielo del permafrost es la aparición de virus que estaban allí latentes miles de años y que podrían volver a atacarnos. Bueno, también hay científicos y algunas organizaciones militares y cosas que están frotándose las manos, ¿no?, para encontrar estos virus y a ver cómo los pueden experimentar con ellos y guardarlos en algún laboratorio, ¿no?, y esperar que no se les escape. Madre mía. Pero bueno. No, ya tenemos suficiente con el COVID, sí, por favor. Con experimentos estos, en fin. Yo quisiera hacer una pregunta. La tendencia, o sea, para parar un poco el cambio climático, ¿cuándo nos llegará la próxima glaciación, Josep y Sergi? Bueno, eso ahora deberíamos estar ya. Hemos pasado el periodo interglaciar y ahora deberíamos estar ya iniciando un periodo glaciar. Sí. Están los ciclos de Milankovitch, que son diversos y que indican que, sobre todo, lo que marcan los periodos glaciares son el Sol y los cambios en la rotación de la Tierra, en el eje de la Tierra. Depende de cómo gire la Tierra, hay unos ciclos que quizás en otro programa lo podemos explicar de forma mucho más detallada, y que depende de la orientación respecto al Sol de la Tierra, y depende de cómo el Sol tenga más o menos energía. Solo que te baja un 1% es cuando puede empezar una época glacial, como tuvimos ahora hace unos 100.000 años, ¿no? Y de hecho, pues este periodo interglacial ya debía haber terminado. Estamos viviendo un poco de renta. El tiempo extra. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en producirse un fenómeno como este? Según recuerdo, se desencadena. Sí, no, a lo mejor me equivoco, Josep, pero ¿era cada 10.000 años? ¿Podía haber una glaciación? A ver, depende del tipo de glaciación, pero más o menos. Más o menos hay pulsaciones de este tipo de glaciaciones que no tienen por qué ser generales, sino llegar solo a una parte. Pero ahora imaginaros que entramos ya en un periodo glacial. Y yo quiero preguntaros, ¿qué haríamos? Imagínate que ahora pues empiezan a bajar las temperaturas y claro, con los habitantes que somos ahora en la Tierra, en la situación que estamos, empiezan a bajar las temperaturas y volvemos a una época pretérita donde se empieza a helar todo lo que es el norte, Escandinavia, el norte de las Británicas, Islandia, el norte de Canadá, y esto se ve que va a más. ¿Qué haríamos? Pues aquí hay un problema porque claro, si todos esos campos que antes eran de cultivo donde se podía producir comida, ahora mismo no se puede producir por el hielo o por toda la glaciación, pues haría de que los alimentos fueran mucho más escasos para toda la humanidad, se encarecería todos los productos alimenticios, incluso los principales, y tendríamos un grave problema. También habría un incremento del consumo eléctrico, es decir, mucho más consumo eléctrico para poder
poder subsistir, al menos ahora ya tenemos calefacción, etcétera, pero claro, eso se tiene que pagar y mucho más caros los alimentos, por lo que tiraríamos ficticiamente hacia otra crisis, pero tampoco quiero mucho alarmar a la gente porque tanto las épocas glaciares como periglaciares no se producen de un año para el otro. O sea que cuando venga la próxima glaciación, que puede ser de que ahora ya estemos en el inicio de la próxima glaciación, no empezaremos a ver cómo van bajando las temperaturas hasta de aquí décadas o incluso centenares de años. Así que... Quiero hacer dos apreciaciones. La primera de todas, habría un desplazamiento de la población. Sí. Del norte hacia el sur, eso para empezar. Hacia el centro, mejor dicho, porque claro, luego en el hemisferio sur pasaría al revés. Hambrunas. Ahí está. Y reunidos la COP 26, 27, 28, la que sea, en lucha contra el cambio climático. Por favor, contaminemos más. Por favor, más CO2. Sí. No, es que somos así, ¿eh? Sí, sí, históricamente... Ahí. Yo que vengo de formación de economista, la humanidad se ha desarrollado en periodos cálidos. La humanidad con frío si el calor es malo, un frío extremo nos lleva al desastre. Sí, como la película al desastre, como vamos, el encarecimiento del petróleo, de los derivados. Entonces sería lo que estamos viviendo ahora sería una risa comparado con lo que vendría. Por eso, por suerte, Sergi ha dicho que es una cosa que va lenta. Pero yo he visto periodos de mini glaciaciones como el Younger Dryas y compañía que se producen mucho más rápidamente. Ahí quería ir yo, Lo quería anunciar. La segunda cosa que quería decir, Carlos, era que en el periodo de que se estaba retirando los hielos de la zona de Estados Unidos y del Canadá, todo iba hacia la zona del este. Cambió el desguace de toda esa masa de aire, toda esa masa de agua fría del deshielo, fue hacia el Golfo de México, cortó la corriente del Golfo y empezaron 1000 años de periodo muy frío en toda Europa. No glacial, pero periodo muy frío. ¿Qué significa? Que se encontraron flores típicas de la estepa rusa, por ejemplo, en el sur de España. Y por eso se dice Young Dryas, un tipo de flor que aparece en las estepas rusas. ¿Cuánto hace esto? ¿Cuándo fue? Pues esto fue en el último periodo glacial, cuando se estaba retirando los hielos. Por lo tanto, y el cambio fue en tan solo 1 o 2 años. O sea que luego hubo un periodo de 1000 años de frío en todo el hemisferio norte, en esa zona de Europa. ¿Hablamos de 10.000 años? Sí, un poco más. Este periodo aproximadamente de Young Dryas. Por lo tanto, poca broma. Sí que un periodo glacial cuesta mucho de que llegue, pero por el camino puede haber cambios bruscos, como pasó con la pequeña edad del hielo, aproximadamente. Veo una sonrisa de Sergi porque alguna está tramando. Sí, bueno, pues nada, la próxima edad de hielo pues tendremos como la imagen esta, tendremos una bola de nieve gigante en el planeta Tierra y ya está. No, a ver. Yo si alguien está interesado en la pequeña edad de hielo, recomiendo unos libros de un escritor que se llama Brian Fagan, me parece, que explica las crónicas de la vida de las personas durante el siglo XV, XVI y, bueno, XVII ya menos. Por ejemplo, el Chamonix, cada día había una procesión, una misa para pedir a Dios que parara el avance del hielo. Estaba el hielo a las puertas del pueblo y los glaciares estaban comiendo todo. Esto, bueno, era una anécdota porque este hombre habla de Inglaterra, habla del Támesis helado, habla de muchos ríos y lagos helados. Y esto pasó hace, hablamos de 400 años o así. Y fue un periodo de unos 300 años, 250, en los cuales la verdad es que fue el hemisferio norte, ¿no, Josep? Solo. Sí, el hemisferio norte. En los Pirineos hay alguna morrena glaciar que en el Alto Pirineo se ve, ¿no? Se ve como... Incluso se dice
que antes no había glaciares, o sea, después de la última era glacial, en el Pirineo desaparecieron todos los glaciares y gracias a esta pequeña edad de hielo volvieron a aparecer. ¿no? Eso está por comprobar, ¿no? Pero lo que tenemos ahora mismo, los restos de los glaciares del Pirineo, son fruto de esa pequeña edad de hielo. Esto es un estudio de una universidad de Barcelona, creo, que dice que los glaciares del Pirineo, dice ese estudio, que los glaciares del Pirineo son fruto de la pequeña edad de hielo, que antes que se extinguieron en el periodo del óptimo climático, ¿no? Que le llaman. Exacto. En la Edad Media, y se notan los proxidatas que en zonas de alta montaña, cuando veían nevar era como si nevara en Sevilla o en Barcelona prácticamente, porque las temperaturas eran mucho más elevadas. Solemos de ver lo típico de la época romana, ¿no? Esos 2000 años que tenemos la visión de que iban todos con la faldilla y con las zapatillas de cuero, y cruzaban los Alpes y cruzaban los Pirineos, evidentemente en invierno tenían otro tipo de ropa, pero que se pudieran expandir tanto en tan poco tiempo es porque había un óptimo climático clarísimamente. Si se hubiesen encontrado lo que se encontró, por ejemplo, Napoleón yendo hacia Rusia o Hitler, evidentemente la expansión del Imperio Romano, por ejemplo, hubiera sido imposible. Hablando de cruzar, tenemos aquí una imagen, una imagen de Londres, el río Támesis congelado completamente, una ilustración donde fijaos cuando el hielo era tan grueso que congelaba el río entero y la gente podía poner incluso casitas y bueno, hacían diversas actividades encima del río. O sea, imaginaos realmente el frío que llegó a hacer con estas... Mercadillos, ¿no? Sí, mercadillos, casas, o sea, no estamos hablando de un trocito pequeño de hielo o que el río después circulara por abajo sin hielo, no, un río completamente congelado y esto no lo logras sin una época glaciar bastante fuerte. Y que dura bastante tiempo, porque para poner estas casillas ya te digo yo que esto no se monta en 2 días y menos pues estaremos hablando seguramente del 1700, del siglo XVIII más o menos, siglo XVII, XVIII, así que sí, es lo que estábamos hablando, ¿no? De esta pequeña época glaciar que hubo en Europa, que duró unos 300 años y que bueno, tenemos plasmados pues ilustraciones de esa época donde se puede ver, tenemos imágenes de entonces la sensación que me da es que vivimos en una permanente inestabilidad, El clima, más allá de lo que hacemos los humanos para alterarlo, no para de estabilizarse a base de balancearse hacia un lado y hacia el otro, O sea, es un permanente, diríamos que los humanos aquí somos como las hormiguitas encima de una hoja y que no venga una ola y se nos lleve, ¿no? Por lo que veo, porque vamos, la Tierra no tiene ningún problema en calentarse, enfriarse y enviarnos a todos al otro mundo. Pues sí, al final somos unos supervivientes en este caso. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir. En principio es momentito de acabar este directo, que realmente ha sido muy interesante, ha sido muy instructivo y en el que personalmente me lo he pasado pipa estar con vosotros y hablar sobre todos estos temas, y que ahora, bueno, vienen las navidades, pero seguro que prontito volveremos a tener estas conversaciones, estos 3 meteolocos que les encanta hablar de la meteorología, que se podrían estar horas y horas y no dormir. Pues sí, nada, encantado de volver a hacer un directo, nos vemos pronto y un saludo para todos. Pues yo súper contento de haber aceptado vuestra propuesta, de seguir haciendo estos directos y bueno, y hablando un poquito de nieve, esperando que la semana que viene tenga razón el europeo y no tenga razón el americano.